La Guarda cosa gota hai de fatto, salsa cayó stupida sobre el cameriera. mantel blanco a solo 3 centímetros de su puño impecable. 3 centímetros que cambiarían 2 vidas para siempre. El restaurante Aurelio brillaba esa noche como un palacio de cristal suspendido en el corazón de Milán. Candelabros de araña derramaban luz dorada sobre manteles de seda, copas de cristal veneciano y rostros de hombres cuyas fortunas podrían comprar ciudades enteras. Era el tipo de lugar donde los secretos se susurraban entre bocados de risotto trufado y donde una mirada equivocada podía destruir carreras, o terminar vidas. Pero Amara Collins no sabía eso. No todavía. Amara llevaba 6 horas de pie. Sus zapatos negros, desgastados en las suelas, le mordían los talones con cada paso. El delantal blanco que cubría su vestido negro estaba impecable, siempre impecable, porque ella era ese tipo de mujer, la que podía estar muriendo por dentro pero jamás lo demostraría. Tenía 27 años, ojos color miel que ardían como brasas cuando alguien la subestimaba, y una lengua que había aprendido a ser cuchillo desde los 15 años, cuando tuvo que defenderse sola en las calles de Nápoles antes de huir a Milán buscando una vida diferente. Una vida que, hasta ese momento, consistía en servir vino carísimo a hombres que la miraban como si fuera parte del mobiliario. Mesa 7, Amara, le susurró Franco, el maitre, pasando junto a ella con expresión tensa. El señor del rincón privado. Ten cuidado. ¿Cuidado con qué? Preguntó ella, equilibrando 3 platos en sus brazos con la gracia de una bailarina. Franco no respondió. Solo la miró con esos ojos que parecían decir, hay cosas que es mejor no saber, y desapareció entre las mesas. Amara frunció el ceño. El rincón privado. Todos los meseros lo conocían. Era el área más exclusiva del restaurante, separada del salón principal por cortinas de terciopelo borgoña y custodiada por hombres de trajes oscuros que nunca sonreían. Allí solo se sentaban los invitados del dueño, o los clientes que nadie se atrevía a rechazar. Esa noche, había un hombre solo. Amara lo vio cuando apartó la cortina con el hombro, los platos todavía en sus manos. Él estaba sentado de espaldas a la pared, siempre de espaldas a la pared, como descubriría después, con una copa de vino tinto que no había tocado frente a él. Llevaba un traje negro que parecía hecho de sombras, cortado tan perfectamente que era imposible no notar los hombros anchos debajo, las manos grandes descansando sobre la mesa, los dedos tamboreando un ritmo silencioso. Pero fue su rostro lo que la hizo detenerse un segundo de más. John Kenny no era guapo de la manera en que lo eran los modelos de las revistas que Amara hojeaba en sus días libres. Su belleza era otra cosa. Era el tipo de rostro que había visto demasiado, que había ordenado cosas imperdonables, que había construido un imperio sobre los huesos de sus enemigos. Mandíbula cuadrada, nariz recta, rota una vez, tal vez 2, cabello negro peinado hacia atrás, y ojos. Dios, esos ojos. Eran grises. Del color del acero. Del color del cielo antes de una tormenta. Y en ese momento, esos ojos la estaban estudiando como si ella fuera un rompecabezas que no lograba descifrar. Amara apartó la mirada. Había aprendido que los hombres ricos odiaban que los miraran demasiado. Los hacía sentir expuestos. Su carpaccio, señor, dijo, acercándose a la mesa con pasos medidos. Y el risotto alla milanese que ordenó. Colocó el primer plato sin problemas. Perfecto. El segundo plato, no tanto. Fue 1 milímetro de desbalance. Un temblor en su muñeca izquierda que nunca antes le había fallado. El plato tocó la mesa con un golpe seco, no fuerte, pero sí audible, y una gota diminuta de la salsa azafranada saltó. Aterrizó a 3 centímetros del puño de la camisa blanca del hombre. Amara contuvo la respiración. El restaurante entero pareció contener la respiración con ella. Los 2 guardaespaldas que flanqueaban la entrada del rincón privado intercambiaron una mirada. Uno de ellos llevó la mano al interior de su chaqueta, donde el bulto de una pistola era apenas visible. John Kenny no se movió. Sus ojos bajaron lentamente hacia la gota de salsa. Luego subieron hacia Amara. Su expresión no cambió. Ni un músculo. Ni una ceja levantada. Nada. Y entonces, murmuró algo en italiano. Tan bajo que Amara casi no lo escuchó. Piccola incapaz senza importanza. Pequeña incapaz sin importancia. Las palabras flotaron en el aire como veneno.
Cualquier otra mesera habría agachado la cabeza. Habría pedido disculpas. Habría retrocedido temblando y rezando por conservar su trabajo. Pero Amara Collins no era cualquier otra mesera. Algo ardiente se encendió en su pecho. Algo que había nacido en las calles de Nápoles, que había sobrevivido a golpes, a hambres, a hombres que pensaban que podían humillarla sin consecuencias. Algo que le susurraba, no. Nunca más. Se enderezó. Lo miró directamente a los ojos. Y frente a sus guardaespaldas, frente al maitre que la observaba horrorizado desde el otro extremo del salón, frente a todos los millonarios y mafiosos que poblaban ese templo de poder. Amara respondió. Al menos yo trabajo para ganarme el respeto. Usted solo lo compra. El silencio que siguió fue tan absoluto que Amara pudo escuchar el latido de su propio corazón. Uno de los guardaespaldas dio un paso adelante. El otro sujetó su arma. Pero John Kenny levantó una mano, y ambos se congelaron. Él no gritó. No amenazó. No hizo ninguno de los gestos explosivos que Amara había visto en otros hombres heridos en su orgullo. Solo la miró. Demasiado tiempo. Demasiado fijo. Con una expresión que Amara no podía descifrar pero que hizo que algo en su estómago se retorciera, no de miedo, sino de algo más peligroso. ¿Cómo te llamas?, preguntó él finalmente. Su voz era grave. Tranquila. El tipo de calma que precede a los huracanes. Amara debería haber mentido. Debería haber dado un nombre falso. Debería haber salido corriendo. Amara, respondió, porque ella jamás huía. Amara Collins. John Kenny asintió una vez. Lentamente. Como si estuviera archivando esa información en algún lugar profundo y peligroso de su mente. Amara, repitió él, saboreando el nombre como si fuera el vino que no había tocado. Interesante. Y entonces hizo algo que nadie en ese restaurante esperaba. Sonrió. No fue una sonrisa amable. No fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar una presa digna de su tiempo. Puedes retirarte, dijo. Por ahora. Amara no se movió. ¿Me va a despedir? Los guardaespaldas intercambiaron otra mirada, esta vez de puro desconcierto. Nadie le hablaba así al jefe. John inclinó la cabeza. No, respondió. Creo que te voy a vigilar muy de cerca, Amara Collins. Ella sintió un escalofrío recorrer su columna. Pero no se lo permitió mostrar. Simplemente asintió, dio media vuelta, y caminó hacia la cocina con la espalda recta y la cabeza en alto. Solo cuando las puertas de la cocina se cerraron detrás de ella, Amara se permitió temblar. ¿Qué acababa de hacer? ¿Y quién demonios era ese hombre? No sabía que acababa de insultar al jefe de la familia criminal más poderosa de todo el norte de Italia. No sabía que John Kenny había destruido hombres por mucho menos que una mirada desafiante. No sabía que esa noche, en ese rincón privado, él había tomado una decisión que cambiaría el destino de ambos. Porque John Kenny no estaba acostumbrado a que lo desafiaran. Y definitivamente no estaba acostumbrado a encontrar a alguien intrigante. Mientras Amara se apoyaba contra la pared de la cocina, tratando de calmar su respiración, algo extraordinario ocurría en el rincón privado. John Kenny levantó su copa de vino por primera vez en toda la noche. La llevó a sus labios. Bebió. Y luego miró hacia la puerta por donde ella había desaparecido. Luca, llamó a uno de sus hombres sin apartar la vista. Sí, jefe. Quiero saber todo sobre ella. ¿Dónde vive? ¿De dónde viene? ¿Por qué trabaja aquí? Todo. Luca tragó saliva. ¿Y después? John dejó la copa sobre la mesa. Después, ya veremos. Porque por primera vez en años, alguien había logrado lo imposible. Alguien había sorprendido a John Kenny. Y eso, en su mundo, era lo más peligroso que podía existir. El apartamento de Amara cabía entero en el armario del rincón privado donde había insultado al hombre más peligroso de Milán. 32 metros cuadrados. Una ventana que daba a un callejón donde los gatos peleaban cada noche. Una cocina que era apenas una hornilla y un refrigerador diminuto. Un baño con azulejos agrietados. Y una cama individual donde Amara se dejó caer esa noche, todavía temblando, todavía sin entender completamente lo que había hecho. Estoy loca, murmuró al techo manchado de humedad.
completamente loca. Pero cuando cerró los ojos, no vio su inminente despido. No vio la pobreza que la esperaba si perdía ese trabajo. Vio esos ojos grises. Esa sonrisa depredadora. Creo que te voy a vigilar muy de cerca, Amara Collins. Se sentó de golpe en la cama, el corazón acelerado. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Era una amenaza? ¿Una promesa? ¿O algo peor, algo que ni ella misma quería nombrar? Su teléfono vibró sobre la mejita de noche. Un mensaje de Valentina, su única amiga verdadera en Milán. Escuché lo que pasó. Franco dice que estás muerta. ¿Estás muerta? Responde o voy a tu casa. Amara sonrió a pesar de todo. Valentina Ricci era mesera en el Aurelio desde hacía 5 años, una mujer de 43 años con caderas amplias, risa escandalosa y el instinto maternal más feroz que Amara había conocido. La había tomado bajo su ala desde el primer día, cuando Amara llegó al restaurante con un currículum inventado y las manos temblando de hambre. No estoy muerta. Creo. La respuesta llegó en segundos. Dios mío, Amara. ¿Sabes quién es ese hombre? Un cliente rico y arrogante. Como todos. 3 puntos suspensivos. Luego nada. Luego su teléfono sonó. ¿Valentina? John Kenny. La voz de su amiga era un susurro urgente, como si temiera que alguien pudiera escucharla. El hombre al que insultaste se llama John Kenny. ¿Ese nombre te dice algo? Amara frunció el ceño. No. ¿Debería? Un silencio largo y pesado. La familia Kenny controla todo el norte de Italia, Amara. Todo. Los puertos, las construcciones, los clubes nocturnos, Valentina bajó aún más la voz, los negocios que nadie menciona. John es el jefe. El capo. Heredó el imperio de su padre hace 10 años, cuando tenía apenas 26, y desde entonces, otra pausa, dicen que nadie que lo haya desafiado ha vivido para contarlo. El frío que recorrió la espalda de Amara no tenía nada que ver con la temperatura de su apartamento. No puede ser tan malo, dijo, aunque su voz sonó débil incluso para ella misma. Hace 3 años, un empresario se negó a pagarle una deuda. Lo encontraron flotando en el canal Naviglio Grande. El año pasado, un político intentó investigar sus negocios. Renunció de la noche a la mañana y se mudó a Argentina. Nadie sabe por qué. Nadie pregunta. Amara cerró los ojos. Y yo le dije que compra su respeto. Le dijiste que compra su respeto. En su cara. Frente a sus hombres. Valentina sonaba entre horrorizada y extrañamente impresionada. Amara, ¿en qué estabas pensando? En que nadie tiene derecho a humillarme. Ni siquiera un mafioso. Silencio. Esa boca tuya va a matarte un día, tesoro. Tal vez. Pero al menos moriré con dignidad. Valentina suspiró. ¿Quieres que vaya a tu casa? ¿Puedo llevar vino? No. Necesito pensar. Y probablemente buscar otro trabajo. Amara. Estoy bien, Valentina. De verdad. He sobrevivido cosas peores. Colgó antes de que su amiga pudiera preguntar a qué se refería. Porque había cosas que Amara no contaba. Cosas que guardaba en el rincón más oscuro de su memoria, cerradas con candado, enterradas bajo capas y capas de supervivencia. Amara había nacido en Nápoles, en un barrio donde las paredes estaban cubiertas de grafiti y los niños aprendían a correr antes que a caminar. Su madre, Elena, había sido cantante en un bar de mala muerte. Su padre, su padre había sido muchas cosas, ninguna de ellas buena. Recordaba sus manos grandes. Su aliento a whisky. La manera en que gritaba cuando llegaba borracho a las 3 de la mañana. Recordaba también el día en que dejó de llegar. Amara tenía 7 años cuando su padre desapareció. Su madre les dijo a todos que se había ido a buscar trabajo en el norte. Pero Amara había visto las maletas vacías en el armario. Había visto el alivio en los ojos de su madre. Y había aprendido su primera lección: los hombres poderosos podían destruirlo todo. Y luego simplemente, irse. A los 15, su madre enfermó. Cáncer. El tipo silencioso que devora desde adentro sin avisar. Amara tuvo que dejar la escuela. Trabajó limpiando casas, sirviendo mesas, haciendo cualquier cosa que le pagaran unos euros. Pero nunca fue suficiente.
Nunca alcanzaba para las medicinas, para los médicos, para la esperanza. Elena Collins murió una noche de marzo, con la mano de su hija entre las suyas y una disculpa en los labios. Perdóname por no haberte dado una vida mejor, mi amor. Amara nunca lloró su muerte. No porque no la amara, sino porque había aprendido que las lágrimas no pagaban cuentas ni detenían el hambre. A los 18, huyó de Nápoles. No había nada que la retuviera allí excepto fantasmas y deudas. Llegó a Milán con una mochila rota, 300 euros y la determinación de reinventarse. 9 años después, seguía siendo mesera. Pero era su vida. Construida con sus propias manos. Sin depender de nadie. Sin deberle nada a ningún hombre. Y ahora, un extraño con ojos de tormenta amenazaba con derrumbar todo eso. Al otro lado de la ciudad, en una mansión del siglo XVIII rodeada de jardines perfectamente podados y muros coronados con cámaras de seguridad, John Kenny no dormía. Nunca dormía bien. Desde los 16 años, cuando vio a su padre recibir un balazo en el pecho durante una cena familiar, el sueño se había convertido en un lujo que rara vez se permitía. Esa noche, sin embargo, su insomnio tenía un nombre diferente. ¿Jefe? Luca entró en el estudio, donde John estaba sentado frente a un escritorio de roble con un vaso de whisky intacto en la mano. Las luces estaban apagadas. Solo el resplandor de la ciudad entraba por las ventanas, proyectando sombras alargadas sobre su rostro. Habla. Tengo la información que pidió. Sobre la mesera. John no se movió. No giró la cabeza. Pero algo en la tensión de sus hombros reveló su interés. Cuéntame. Luca abrió una carpeta. Amara Collins. 27 años. Nacida en Nápoles, huérfana desde los 15. Madre muerta de cáncer, padre desconocido. Llegó a Milán hace 9 años. Ha trabajado en 7 restaurantes diferentes antes del Aurelio. Vive sola en un apartamento del distrito ticinese. No tiene antecedentes, no tiene deudas, Luca pausó, y no tiene a nadie. ¿Nadie? Una amiga en el restaurante. Valentina Ricci. Pero aparte de eso, está completamente sola, jefe. John finalmente giró la cabeza. Sus ojos grises brillaron en la oscuridad. ¿Por qué dejó los otros trabajos? Luca revisó sus notas. En 3 casos, los dueños intentaron, carraspeó, propasarse con ella. Ella se negó. La despidieron. El vaso de whisky se estrelló contra la pared. Luca saltó hacia atrás, el corazón desbocado. Pero John ya estaba de pie, caminando hacia la ventana con pasos lentos y controlados. Solo sus puños apretados revelaban la tormenta que rugía en su interior. ¿Los nombres de esos dueños? Jefe, no creo que... Los nombres, Luca. El tono era tranquilo. Demasiado tranquilo. Luca tragó saliva y leyó 3 nombres. John asintió una vez. Asegúrate de que sus negocios tengan dificultades esta semana. Sí, jefe. ¿Y Luca? ¿Sí? John se volvió. La luz de la ciudad iluminó la mitad de su rostro, dejando la otra mitad sumida en sombras. En ese momento, parecía exactamente lo que era, un hombre capaz de mover montañas o destruir imperios con una sola palabra. Quiero que la cuiden. Sin que ella lo sepa. Quiero hombres en su edificio, en su ruta al trabajo, en cada esquina que pise. Luca parpadeó, confundido. ¿Cuidarla? Pero jefe, ¿ella lo insultó? Sé lo que hizo. Entonces, ¿por qué? John volvió a mirar por la ventana. Hacia algún punto invisible en la ciudad dormida. Hacia un pequeño apartamento en Ticinese donde una mujer con ojos de miel probablemente seguía despierta, preguntándose si viviría para ver otro amanecer. Porque hace mucho tiempo que nadie me dice la verdad en la cara, murmuró. Y eso vale más que todo el respeto comprado del mundo. Luca guardó silencio. Conocía a John Kenny desde hacía 15 años. Lo había visto ordenar ejecuciones sin pestañear. Lo había visto destruir enemigos con una frialdad que helaba la sangre. Pero nunca, lo había visto mirar así. Como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. ¿Luca? Sí, jefe. ¿Ella trabaja mañana? Sí. Turno de la noche. John asintió. Bien. Estaré allí.
Y con esas palabras, selló un destino que ninguno de los dos podía imaginar. Porque John Kenny había pasado 36 años construyendo muros alrededor de su corazón. Muros de acero, de sangre, de silencios interminables. Pero esa noche, una mesera con más coraje que sentido común había encontrado una grieta. Y las grietas, como John sabía muy bien, eran el principio del fin. La noche siguiente, Amara casi no fue a trabajar. Se quedó parada frente a la puerta de su apartamento durante 15 minutos, las llaves en la mano, el corazón latiéndole en la garganta. Podía llamar y decir que estaba enferma. Podía inventar una excusa. Podía huir de Milán esa misma noche, como había huido de Nápoles años atrás. Pero entonces recordó las palabras de su madre. Los cobardes sobreviven, mi amor. Pero solo los valientes viven de verdad. Abrió la puerta y salió. El camino al restaurante nunca le había parecido tan largo. Cada sombra escondía una amenaza. Cada rostro desconocido podía ser un asesino enviado por el hombre de ojos grises. Amara caminó con la espalda recta y la cabeza alta, pero por dentro, cada célula de su cuerpo gritaba peligro. Lo que no sabía era que 3 hombres la seguían a distancia prudente. Hombres de John Kenny. Hombres que tenían órdenes estrictas de protegerla con sus vidas si era necesario. Cuando llegó al Aurelio, Franco la interceptó antes de que pudiera siquiera entrar a los vestuarios. Amara. Su rostro estaba pálido, más pálido que la noche anterior. ¿Tienes que irte? ¿Estoy despedida? No. Peor. Franco la tomó del brazo y la arrastró hacia un rincón. Él está aquí. Llegó hace 1 hora. Y pidió específicamente que tú lo atendieras. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. ¿Qué? El señor Kenny. Está en el rincón privado. Quiere que seas su mesera personal esta noche. Franco se pasó una mano temblorosa por el cabello. Le dije que podía asignarle a cualquier otro, pero insistió. Dijo que solo te quiere a ti. Solo te quiere a ti. Las palabras resonaron en la mente de Amara con un peso que no debería tener. No puedo negarme, ¿verdad? Si te niegas, me cierra el restaurante. Franco la miró con ojos suplicantes. Por favor, Amara. Solo, sé amable. Discúlpate por lo de ayer. Haz lo que sea necesario para mantenerlo contento. Amara sintió algo arder en su pecho. Esa llama que nunca se apagaba. Esa rebeldía que la había salvado y condenado tantas veces. No voy a arrastrarme ante nadie. Amara. Pero tampoco voy a esconderme. Se soltó del agarre de Franco y caminó hacia los vestuarios. Se cambió con movimientos mecánicos. Se puso el delantal blanco. Se miró en el pequeño espejo agrietado. Sus ojos color miel le devolvieron la mirada. Desafiantes. Asustados. Vivos. Adelante, susurró a su reflejo. Muéstrale de qué estás hecha. El rincón privado estaba más silencioso que la noche anterior. Solo había un guardaespaldas esta vez, de pie junto a la cortina de terciopelo. Y en la mesa, iluminado por la luz dorada de las velas, estaba John Kenny. Llevaba otro traje impecable. Azul marino esta vez, tan oscuro que casi parecía negro. Su camisa era blanca, abierta en el cuello, revelando apenas un atisbo de piel bronceada. Su cabello estaba peinado hacia atrás, pero un mechón rebelde había caído sobre su frente. Y sus ojos, esos ojos grises la encontraron en el instante en que apartó la cortina. Amara Collins, dijo, y su nombre en esa voz grave sonó como música y amenaza al mismo tiempo. Pensé que no vendrías. Ella levantó la barbilla. Pensé en no hacerlo. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? No le doy a nadie el poder de hacerme huir. Algo brilló en los ojos de John. ¿Admiración? ¿Diversión? Era imposible saberlo. Siéntate, dijo, señalando la silla frente a él. Soy mesera. No me siento con los clientes. Esta noche no eres mesera. Esta noche eres mi invitada. Amara sintió el suelo temblar bajo sus pies otra vez. ¿Qué? John se inclinó hacia adelante. La luz de las velas proyectó sombras danzantes sobre su rostro, suavizando algunas líneas, acentuando otras. Quiero conocerte, Amara Collins. Quiero saber quién eres.
Quiero entender cómo una mujer que sirve mesas en un restaurante tiene más coraje que hombres que han matado por mí. El corazón de Amara latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Por qué? Porque nadie me había sorprendido en 10 años. Y tú lo hiciste en 10 segundos. Silencio. El guardaespaldas no se movió. Las velas crepitaron suavemente. En algún lugar del restaurante, alguien rió, ajeno al momento que se desarrollaba en ese rincón privado. Amara debería haber huido. Cada instinto de supervivencia le gritaba que se alejara de ese hombre, de esos ojos, de esa voz que prometía tanto peligro como fascinación. Pero sus pies la traicionaron. Se sentó. Jon sonrió. Esa sonrisa depredadora que la había perseguido toda la noche anterior. Bien, dijo. Ahora, cuéntame tu historia. ¿Mi historia? Todo el mundo tiene una. La tuya, presiento que es más interesante que la mayoría. Amara cruzó los brazos. ¿Y por qué debería contarle algo a usted? No lo conozco. No sé qué quiere de mí. Solo sé que podría matarme con un chasquido de dedos. Podría, admitió Jon sin pestañear. Pero no voy a hacerlo. ¿Por qué no? Él la miró. Largo. Intenso. Con esos ojos que parecían ver directamente a través de todas sus defensas. Porque matarte sería como destruir una obra de arte. Y yo, Amara, yo colecciono cosas hermosas. Antes de que ella pudiera responder, la cortina de terciopelo se abrió violentamente. Un hombre entró. Alto, rubio, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Sus ojos estaban inyectados de furia, y en su mano brillaba el metal negro de una pistola. Jon Kenny. Gritó. Hoy mueres. Todo sucedió en un segundo. El guardaespaldas se lanzó hacia el intruso. Un disparo estalló en el aire. Gritos provenientes del restaurante. Cristales rompiéndose. Y Jon. Jon que se movió con la velocidad de un relámpago. Jon que tomó a Amara de la cintura y la arrojó al suelo, cubriéndola con su propio cuerpo. Jon que sacó una pistola de algún lugar oculto bajo su chaqueta y disparó 2 veces sin siquiera mirar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Amara estaba en el suelo, aplastada bajo el peso del hombre más peligroso de Milán. Podía sentir su corazón latiendo contra el de ella. Podía oler su colonia, madera de sándalo y algo oscuro, algo masculino. Podía sentir su aliento cálido contra su mejilla. ¿Estás bien?, preguntó Jon, y su voz sonó diferente. Urgente. Casi, preocupada. Yo, sí, creo que sí. Jon se levantó lentamente, sin apartar los ojos de ella. Le ofreció su mano. Amara la tomó. Y en el momento en que sus dedos se tocaron, algo cambió. Algo eléctrico. Algo inevitable. Algo que ninguno de los dos podía nombrar pero que ambos sintieron hasta los huesos. El hombre de la cicatriz. Amara miró hacia donde el guardaespaldas sujetaba al intruso, ahora desarmado y sangrando de un hombro. ¿Quién era? Jon apretó la mandíbula. Un mensaje. De alguien que quiere destruirme. ¿Quién? Él la miró. Y por primera vez, Amara vio algo detrás de esos ojos de acero. Algo que parecía casi vulnerable. Mi hermano. Las siguientes horas fueron un torbellino. La policía llegó, pero se marchó extrañamente rápido después de que Luca, el hombre de confianza de Jon, intercambiara unas palabras con el oficial a cargo. Los comensales fueron evacuados. El restaurante cerró. Y Amara se encontró sentada en la parte trasera de un Mercedes blindado, con Jon Kenny a su lado y la ciudad de Milán deslizándose tras las ventanas tintadas. ¿A dónde me lleva?, preguntó, odiando el temblor en su voz. A un lugar seguro. ¿Por qué? Ese hombre venía por usted, no por mí. Jon giró la cabeza. En la oscuridad del auto, sus ojos parecían casi negros. Mi hermano sabe que estuve contigo esta noche. Sabe que te protegí. Una pausa. En mi mundo, eso te convierte en un blanco. El estómago de Amara se contrajo. Yo no pedí nada de esto. Lo sé. Yo solo quería servir mesas y ganar suficiente dinero para pagar mi alquiler. Lo sé. Entonces déjeme ir. Amara golpeó el asiento con frustración. Déjeme volver a mi vida. Jon la miró durante un largo momento. Luego, lentamente,
Extendió la mano y le apartó un mechón de cabello que había caído sobre su rostro. El gesto fue sorprendentemente tierno. Íntimo. Devastador. No puedo hacerlo, Amara. ¿Por qué no? Porque si te dejo ir ahora, estarás muerta antes del amanecer. Las palabras cayeron como piedras en un pozo sin fondo. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Jon retiró la mano. Su expresión se endureció otra vez, volviendo a esa máscara impenetrable que el mundo conocía. Vas a quedarte conmigo. En mi casa. Bajo mi protección. Hasta que encuentre a mi hermano y termine con esto. ¿Y si me niego? Él no respondió. No hacía falta. Amara Collins, la mesera que había insultado al jefe de la mafia, acababa de convertirse en su prisionera. O tal vez en algo mucho más peligroso. La mansión de Jon Kenny era exactamente lo que Amara había imaginado y, al mismo tiempo, nada parecido. Esperaba frialdad. Oscuridad. El tipo de decoración que gritaba «aquí vive un monstruo». En cambio, encontró luz. Los ventanales del siglo XVIII dejaban entrar el sol de la mañana, derramándolo sobre pisos de mármol blanco y paredes cubiertas de arte. Había cuadros que Amara reconoció de sus libros de historia del arte, un Caravaggio aquí, un Tiziano allá, y otros que no conocía pero que eran igualmente hermosos. Los muebles eran elegantes sin ser ostentosos. Los jardines que se veían desde las ventanas parecían sacados de un sueño. Y en medio de todo eso, ella se sentía como una mancha de tinta en un lienzo perfecto. Tu habitación está en el ala este, dijo Jon, guiándola por un pasillo interminable. Tiene baño privado, vestidor, y una terraza con vista al jardín. Si necesitas algo, hay un intercomunicador junto a la cama. ¿Mi habitación? Amara se detuvo. ¿Cuánto tiempo espera que me quede aquí? Jon se volvió para mirarla. Todavía llevaba el traje de la noche anterior, aunque ahora estaba arrugado, manchado con algo que Amara prefería no identificar. Había sombras bajo sus ojos. Lucía agotado. Y aún así, seguía siendo devastadoramente atractivo. No, se reprendió mentalmente. No pienses en eso. El tiempo que sea necesario, respondió él. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Amara apretó los puños. Tengo una vida. Tengo un trabajo. Se interrumpió, porque la verdad era que no tenía mucho más que eso. Tengo derechos. Algo suavizó la expresión de Jon. Solo un instante. Un parpadeo. Luego volvió la máscara de piedra. Tu vida ahora depende de que permanezcas aquí. Tu trabajo, hizo una pausa, Franco recibirá una compensación generosa por tu ausencia. Y tus derechos, otra pausa, más larga, tienes derecho a vivir, Amara. Eso es lo que estoy tratando de garantizar. Ella quería gritar. Quería golpearlo. Quería exigir que la devolviera a su pequeño apartamento con las paredes manchadas de humedad y los gatos peleando en el callejón. Pero también recordaba el peso de su cuerpo protegiéndola. El sonido de los disparos. La mirada en sus ojos cuando preguntó si estaba bien. ¿Quién es su hermano? Preguntó en cambio. ¿Por qué quiere matarlo? Jon desvió la mirada hacia uno de los ventanales. Se llama Dante. Dante Kenny. Es 2 años menor que yo. Su voz se volvió distante, como si hablara de un recuerdo muy antiguo. Cuando nuestro padre murió, el imperio debía pasar al hijo mayor. A mí. Pero Dante siempre pensó que él lo merecía más. ¿Por qué? Porque yo nunca quise esto. Jon se volvió hacia ella, y Amara vio algo que no esperaba, dolor genuino. Yo quería estudiar arte. Quería ser restaurador de pinturas, pasarme la vida en museos, arreglando obras maestras dañadas por el tiempo. Pero mi padre tenía otros planes. Amara parpadeó, procesando la información. ¿Usted quería trabajar en museos? Mi madre era historiadora del arte. Murió cuando yo tenía 10 años. Jon rozó con los dedos el marco de uno de los cuadros. Este era su favorito. Lo compré en una subasta hace 5 años solo para poder mirarlo cada mañana y recordarla. El corazón de Amara se contrajo de una manera que no esperaba. Había pasado las últimas 24 horas viéndolo como un monstruo. Un criminal. Un hombre sin corazón ni escrúpulos. Y ahora descubría que coleccionaba arte para honrar a su madre muerta.
Lo siento, dijo, y lo sorprendió descubrir que lo decía en serio. Por su madre. Jon la miró con una expresión indescifrable. Eres la primera persona en años que me dice eso sin esperar algo a cambio. No quiero nada de usted. Lo sé. Una sonrisa minúscula, casi imperceptible. Por eso lo hace tan valioso. Los primeros días en la mansión fueron una tortura. No porque Jon fuera cruel, de hecho, apenas lo veía, sino porque Amara no sabía qué hacer consigo misma. Estaba acostumbrada a trabajar 12 horas diarias, a caer exhausta en su cama cada noche, a no tener tiempo para pensar. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. Y demasiados pensamientos. Exploraba la mansión cuando el aburrimiento se volvía insoportable. Descubrió una biblioteca con miles de libros, un gimnasio que parecía más equipado que cualquiera al que hubiera asistido, y una cocina donde un chef llamado Roberto le preparaba cualquier cosa que pidiera. Pero lo que más la fascinaba era el estudio de Jon. Estaba prohibido. Lucas se lo había dejado claro el primer día. Nadie entraba al estudio del jefe sin invitación. Naturalmente, Amara entró la tercera noche. La puerta estaba entreabierta. Una luz dorada se derramaba hacia el pasillo. Y desde dentro, llegaba el sonido de ¿música clásica? Empujó la puerta sin pensar. Jon estaba sentado frente a un caballete, con la chaqueta del traje tirada sobre un sofá y las mangas de la camisa remangadas hasta los codos. En su mano sostenía un pincel diminuto. Frente a él había un lienzo pequeño, un fragmento de algo más grande, con colores que parecían demasiado antiguos para ser recientes. Estaba restaurando una pintura. Amara contuvo el aliento. Él no la había escuchado entrar. Estaba completamente absorto en su trabajo, con una concentración que transformaba su rostro. Las líneas duras se suavizaban. La tensión en sus hombros desaparecía. Parecía, en paz. Parecía un hombre completamente diferente. Es de Artemisia Gentileschi, dijo Amara sin poder contenerse. ¿Verdad? Jon giró la cabeza bruscamente. Por un instante, pareció genuinamente sorprendido de verla allí. ¿Conoces a Artemisia? Era una de las favoritas de mi madre. Amara se acercó lentamente, como si temiera espantar un animal salvaje. Decía que era la pintora más valiente de la historia. Una mujer que transformó su dolor en arte. Jon la observó durante un largo momento. Tu madre tenía razón. Lo sé. Un silencio cayó entre ellos. Pero no era incómodo. Era diferente. Cargado de algo nuevo. No deberías estar aquí, dijo Jon finalmente, pero su voz carecía de reproche. Lo sé. Es peligroso. ¿La pintura? No. Sus ojos se encontraron. Yo. Amara sintió un escalofrío recorrer su columna. Pero no de miedo. De algo más intenso. Más peligroso. No le tengo miedo, dijo. Deberías. Debería hacer muchas cosas que no hago. Algo brilló en los ojos de Jon. Algo que hizo que el corazón de Amara latiera más rápido. ¿Cómo qué? Como, ella tragó saliva, como correr en dirección contraria cada vez que lo veo. ¿Por qué no lo haces? Porque cuando me mira así, olvido cómo respirar. Porque cuando me salvó la vida, sentí algo que no había sentido jamás. Porque hay algo en usted que me atrae como la polilla a la llama, y no me importa quemarme. Pero no dijo nada de eso. Buenas noches, señor Kenny, dijo en cambio, retrocediendo hacia la puerta. Jon, la corrigió él. ¿Perdón? Mi nombre es Jon. Si vamos a vivir bajo el mismo techo, puedes llamarme por mi nombre. Amara asintió lentamente. Buenas noches, Jon. Y mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación, podría haber jurado que escuchó su voz, tan baja que casi era un susurro. Buenas noches, Amara. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de encuentros casuales en la biblioteca. De cenas silenciosas donde las miradas decían más que las palabras. De noches en las que Amara se despertaba sudando, con el recuerdo de ojos grises persiguiéndola incluso en sus sueños. 2 semanas en las que Jon Kenny comenzó a derrumbarse. No de manera obvia. Él seguía siendo el jefe implacable durante el día, dando órdenes, recibiendo informes, planificando cómo encontrar a su hermano. Pero Amara comenzó a notar las grietas.
Las sombras cada vez más profundas bajo sus ojos. Las botellas de whisky que desaparecían demasiado rápido. Las veces que lo encontraba parado frente a la ventana a las 3 de la mañana, mirando la nada con expresión vacía. Una noche, lo encontró en la biblioteca, sentado en el suelo entre pilas de libros, con una fotografía vieja en las manos. ¿Estás bien?, preguntó ella desde la puerta. Jon levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. ¿Había estado llorando? Es el cumpleaños de mi madre, dijo con voz ronca. Habría cumplido 70 años hoy. Amara se acercó lentamente y se sentó a su lado en el suelo. Cuéntame de ella. ¿Por qué? Porque parece que necesitas hablar. ¿Y por qué? Dudó, porque los dos sabemos lo que es perder a una madre. Jon la miró durante un largo momento. Luego, algo en él pareció rendirse. Comenzó a hablar. Le habló de Sofía Kennie, nacida Sofía Lombardi, una mujer que había estudiado historia del arte en Florencia y se había enamorado del hombre equivocado. Le habló de cómo ella intentó darles una infancia normal a sus hijos, a pesar del mundo oscuro de su padre. Le habló de las tardes que pasaban juntos en los museos, de las historias que ella contaba sobre cada cuadro, de la manera en que sus ojos se iluminaban frente al arte. Y le habló de la noche en que ella murió. Un enemigo de mi padre, dijo Jon, la voz quebrándose. Quería enviar un mensaje. Y el mensaje fue, ella. Amara sintió lágrimas ardiendo en sus propios ojos. Jon. Tenía 10 años. Y juré que jamás volvería a perder a alguien que amara. Que me volvería tan fuerte, tan temible, que nadie se atrevería a tocar a las personas que me importan. ¿Y funcionó? Él soltó una risa amarga. Mírame, Amara. Soy el hombre más poderoso de Milán. Y mi propio hermano quiere destruirme. Sin pensarlo, Amara extendió la mano y la colocó sobre la de él. Jon se quedó inmóvil. Mirándola. Como si nadie lo hubiera tocado con ternura en años. Probablemente nadie lo había hecho. No estás solo, dijo ella suavemente. Ya no. Algo cambió en sus ojos. Algo se rompió. Y algo nuevo tomó su lugar. Amara, susurró. No deberías acercarte tanto a mí. Lo sé. Voy a destruir todo lo que toque. Tal vez. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, llena de verdades que todavía no podía pronunciar. Porque a veces las cosas rotas pueden arreglarse. Tu madre lo sabía. Por eso amaba la restauración de arte, ¿no? Porque creía en las segundas oportunidades. Jon cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban brillantes. Pero también había algo nuevo en ellos. Esperanza. Eres extraordinaria, dijo. ¿Lo sabes? Antes de que Amara pudiera responder, el teléfono de Jon vibró. Él lo tomó. Leyó el mensaje. Y su rostro se transformó en piedra. ¿Qué pasa?, preguntó Amara. Dante, dijo Jon, levantándose de golpe. Mis hombres lo encontraron. Eso es bueno, ¿no? Jon la miró con una expresión que heló su sangre. Está en tu apartamento, Amara. Tiene a tu amiga. Tiene a Valentina. El viaje al apartamento de Amara fue el más largo de su vida. 5 kilómetros. 12 minutos. Una eternidad. Iba sentada en el Mercedes blindado, con Jon a su lado revisando una pistola con movimientos mecánicos y precisos. Luca conducía como si el demonio los persiguiera. En el auto detrás venían 4 hombres más, todos armados, todos con esas expresiones de piedra que Amara había aprendido a reconocer. Expresiones de hombres que habían matado antes. Y lo harían otra vez sin pensarlo. Deberías quedarte en el auto, dijo Jon sin mirarla, insertando un cargador en su arma. Ni lo sueñe. Amara, esto va a ponerse feo. Es mi amiga. Es mi apartamento. Voy a entrar. Jon finalmente la miró. Sus ojos grises ardían con algo que ella no podía identificar. ¿Furia? ¿Miedo? ¿Las dos cosas? Si te pasa algo, comenzó, pero se interrumpió. ¿Qué? Él sacudió la cabeza. Nada. Solo, quédate detrás de mí. Siempre. Jon. Promételo, Amara. Ella tragó saliva ante la intensidad en su voz. Lo prometo. Algo en los hombros de Jon se relajó.
Apenas. Pero fue suficiente para que Amara se diera cuenta de algo que la golpeó como un puñetazo en el estómago. Él estaba aterrorizado. No por sí mismo. Por ella. El edificio de apartamentos se alzaba en la oscuridad como una tumba. Todas las ventanas estaban apagadas excepto una, la del tercer piso. La de Amara. Está ahí, murmuró Luca desde el asiento del conductor. Confirmado. Un hombre. Una mujer. El sensor térmico no detecta más personas. ¿Armado? Definitivamente. John asintió. Su expresión era de puro acero. El hombre vulnerable que le había hablado de su madre había desaparecido. En su lugar estaba el jefe de la mafia. El asesino. El imperio hecho carne. Luca, tú y 2 hombres entran por el techo. Los otros 2 aseguran las salidas. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Se volvió hacia Amara. Tú vienes conmigo. Pero si te digo que cojas, coges. ¿Entendido? Amara asintió, incapaz de hablar. Su garganta estaba seca como papel. Salieron del auto. El vestíbulo del edificio olía como siempre, a humedad, basura y desesperanza. Amara lo había ignorado durante años. Ahora le parecía profético. Subieron las escaleras en silencio. Los hombres de John se movían como sombras, completamente silenciosos a pesar de sus trajes y armas. Ella trataba de controlar su respiración, de no hacer ruido, de no pensar en Valentina aterrorizada en su pequeño apartamento. En el tercer piso, John la detuvo con una mano en su brazo. Espera aquí hasta que yo llame, susurró. Pero... Él la tomó de la barbilla. Suave pero firme. Obligándola a mirarlo a los ojos. Necesito saber que estás a salvo. De lo contrario, no puedo hacer esto. ¿Entiendes? Amara vio la verdad desnuda en su rostro. No estaba dando órdenes. Estaba suplicando. Está bien, susurró. Esperaré. John asintió. Y entonces hizo algo completamente inesperado. Se inclinó y presionó sus labios contra la frente de Amara. Fue apenas un segundo. Un roce. Un suspiro convertido en beso. Pero Amara sintió ese contacto en cada terminación nerviosa de su cuerpo. Luego él se alejó y desapareció por la esquina del pasillo. Amara se quedó allí, presionando los dedos contra el lugar donde sus labios la habían tocado, su corazón latiendo tan fuerte que temía que explotara. ¿Qué estamos haciendo? Pensó. ¿Qué está pasando entre nosotros? Pero no tuvo tiempo de procesar la respuesta. El sonido de una puerta rompiéndose explotó en el pasillo. Dante. La voz de John resonó como un trueno. Suéltala. Amara no pudo quedarse atrás. Corrió hacia su apartamento. La puerta estaba destrozada, colgando de las bisagras. Dentro, la escena la golpeó como una pesadilla. Valentina estaba atada a una silla en medio de la sala. Tenía un ojo morado, sangre seca en el labio. Pero estaba viva. Consciente. Y cuando vio a Amara, sus ojos se llenaron de lágrimas. Amara, no. Vete. Gritó. Pero Amara no miraba a Valentina. Miraba al hombre que estaba de pie detrás de ella. Dante Kenny era la versión distorsionada de su hermano. Tenía los mismos ojos grises, pero donde John irradiaba control, Dante emanaba caos. La misma mandíbula cuadrada, pero marcada con una cicatriz profunda que le cruzaba desde la sien hasta la mejilla. El mismo cabello oscuro, pero despeinado, salvaje. Y en su mano, presionada contra la cabeza de Valentina, había una pistola. «Hermano», exclamó Dante con una sonrisa demente. «Qué bueno que llegaste. Y trajiste a tu nueva mascota. Perfectamente patético». John tenía su propia arma apuntando directamente a la cabeza de Dante. Su mano no temblaba. Su expresión no revelaba nada. Pero Amara vio la tensión en cada músculo de su cuerpo. «Suelta a la mujer, Dante. Esto es entre tú y yo». ¿Entre tú y yo? Dante rió. Una risa aguda, rota. Todo siempre ha sido entre tú y yo. El hijo perfecto. El heredero elegido. El favorito de papá. ¿Sabes que eso no es verdad? ¿No es verdad? Dante presionó la pistola con más fuerza contra la cabeza de Valentina, quien soltó un gemido de dolor. Tú recibiste el imperio. El poder. El respeto.
¿Y qué recibí yo? Migajas. Órdenes. La obligación de arrodillarme ante mi hermano mayor. Dante, escúchame. No. Tú escúchame. Los ojos de Dante brillaban con lágrimas de furia. ¿Sabes por qué papá nunca me quiso? ¿Por qué siempre fuiste tú? Jon no respondió. Dante sonrió. Una sonrisa terrible. Porque no soy su hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Amara sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. ¿Qué? La voz de Jon sonó estrangulada. Mamá tuvo una aventura. Dante escupió las palabras como veneno. ¿Lo sabías? Nuestra perfecta, angelical madre. La historiadora del arte. La santa. Se acostó con su profesor de la universidad. Y yo fui el resultado. Jon bajó su arma lentamente. Mientes. Tengo los resultados de ADN. Los encontré después de que murió papá, escondidos en su estudio secreto. Dante rió otra vez, ese sonido horrible y roto. ¿Sabes qué decían las notas que escribió? El bastardo del profesor. Un error que nunca debió existir. Lágrimas corrían por el rostro de Dante ahora. Lágrimas mezcladas con rabia y dolor de décadas. Toda mi vida sabiendo que había algo malo en mí. Toda mi vida sintiendo que no pertenecía. Y tenía razón. Nunca fui un Kenie. Solo una, piccola incapaz senza importanza. Usó las mismas palabras que Jon le había dicho a Amara esa primera noche. Un pequeño incapaz sin importancia. Jon dio un paso hacia adelante. Dante, eres mi hermano. El ADN no cambia eso. Crecimos juntos. Compartimos una madre. Yo. ¿Tú qué? ¿Me quieres? Dante sacudió la cabeza. No conoces el significado de esa palabra. Ninguno de nosotros lo conoce. Papá nos lo arrancó junto con todo lo demás. Entonces ayúdame a cambiar eso. La voz de Jon se quebró. Por favor, Dante. Suelta el arma. Hablemos. Podemos arreglar esto. Por un momento, solo un momento, Dante pareció vacilar. Sus ojos se suavizaron. La pistola tembló en su mano. Y Amara vio al niño roto detrás del monstruo. No se puede arreglar, susurró Dante. Algunas cosas están demasiado rotas. Y entonces todo se movió a la vez. Dante giró la pistola alejándola de Valentina. Jon gritó, no. Luca apareció por la ventana del techo, lanzándose como un proyectil. Y Amara corrió. No pensó. No calculó. Solo vio a Valentina en peligro y su cuerpo se movió por instinto. Se arrojó sobre la silla, empujando a Valentina hacia un lado justo cuando el disparo explotó. El dolor fue instantáneo. Agudo. Ardiente. Amara miró hacia abajo y vio la sangre floreciendo como una rosa roja en su hombro izquierdo. No, la voz de Jon sonó como si viniera de muy lejos. No, 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 no. Entonces él estaba allí, sosteniéndola, presionando sus manos contra la herida, con el rostro completamente pálido. Amara, mírame. Mírame. Vas a estar bien. Te prometo que vas a estar bien. Ella trató de sonreír. No. No me estaba escondiendo, detrás de usted, como prometí. Cállate. Dios, por favor, cállate. Había lágrimas en sus ojos. Jon Kenie, el hombre más peligroso de Milán, estaba llorando. No te atrevas a dejarme. ¿Me oyes? No te atrevas. Detrás de ellos, Amara escuchó lucha. Gritos. El sonido de Dante siendo sometido. Pero todo parecía lejano. Nebuloso. Jon, susurró. Estoy aquí. Estoy aquí, mi amor. Mi amor. Las palabras flotaron en su conciencia como plumas. Valentina, ¿está? Está bien. Tú la salvaste. Eres la persona más valiente e idiota que he conocido. Amara rió. Fue un error. El dolor explotó en su hombro. ¡Ay! La ambulancia. Jon gritaba ahora. Luca, ¿dónde está la maldita ambulancia? 5 minutos, jefe. No tenemos 5 minutos. Amara levantó su mano buena y tocó el rostro de Jon. Sintió la humedad de sus lágrimas bajo sus dedos. No llore, susurró. No le queda bien. Amara, por favor.
Dígame, su voz se estaba apagando. ¿Por qué? ¿Por qué me besó? Jon presionó su frente contra la de ella. Porque eres lo único real que he tenido en 10 años. Porque me haces sentir humano otra vez. Porque cuando te miro, veo todo lo que pensé que había perdido. Esperanza. Bondad. Luz. Su voz se quebró. Porque estoy enamorado de ti, maldita sea. Estoy completa, desesperada, irremediablemente enamorado de ti. Amara sintió esas palabras asentarse en su corazón como semillas. Enamorado de mí. Yo también, susurró. Y entonces la oscuridad se la tragó. Cuando Amara despertó, lo primero que vio fue blanco. Paredes blancas. Sábanas blancas. Una luz blanca y clínica que le dolía en los ojos. ¿Hospital? Intentó moverse. El dolor en su hombro la detuvo inmediatamente. No te muevas. La voz de Jon era ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. Por favor, no te muevas. Amara giró la cabeza lentamente. Jon estaba sentado junto a su cama en una silla que parecía demasiado pequeña para su cuerpo. Tenía ojeras profundas. Barba de 2 días. Su camisa estaba arrugada y manchada con sangre. Su sangre. Pero sus ojos brillaban con alivio. Estás despierta, dijo, y sonaba como una oración. Gracias a Dios, estás despierta. ¿Cuánto tiempo? La voz de Amara sonaba áspera. 18 horas. La bala atravesó tu hombro limpiamente, pero perdiste mucha sangre. Los médicos dijeron, se interrumpió, cerrando los ojos. Dijeron que si hubiera tardado 5 minutos más en llegar al hospital, habrías. No terminó la frase. No hizo falta. Pero no lo hice, dijo Amara suavemente. Estoy aquí. Jon abrió los ojos. Se inclinó hacia adelante y tomó su mano con una delicadeza que contrastaba completamente con todo lo que él era. Estás aquí, repitió. Estás aquí y eres real y yo. Dijo que me amaba. Silencio. Los ojos de Jon se clavaron en los de ella. Lo dije. ¿Lo decía en serio? Él rió. Fue un sonido áspero, roto, hermoso. Más en serio de lo que he dicho nada en mi vida. El corazón de Amara latió más rápido. El monitor junto a la cama pitó más fuerte. Yo también, susurró. Lo que dije antes de desmayarme. Lo decía en serio. Jon cerró los ojos. Llevó la mano de Amara a sus labios y la besó con tanta ternura que ella sintió lágrimas picar en sus ojos. No merezco esto, murmuró él contra su piel. No te merezco. Tal vez no. Amara sonrió débilmente. Pero me tiene de todas formas. Cuando Jon la miró otra vez, había algo nuevo en su expresión. Algo que Amara nunca había visto antes. Paz. Voy a protegerte, dijo. Por el resto de mi vida, voy a asegurarme de que nadie vuelva a hacerte daño. ¿Y quién lo va a proteger a usted? Él sonrió. Una sonrisa genuina. Real. Creo que acabas de nombrarte para ese puesto. Entonces aceptó. Se miraron durante un largo momento. El mundo entero podía estar desmoronándose afuera, pero en esa habitación de hospital, bajo esas luces clínicas, 2 personas rotas encontraron algo que ninguno había esperado. Un hogar. El uno en el otro. ¿Valentina? Preguntó Amara de repente. Está bien. Moretones, pero bien. Está en su casa, cuidada por mis hombres. Quiere venir a verte. ¿Y Dante? La expresión de Jon se ensombreció. Arrestado. Mis hombres lo entregaron a contactos que se encargarán de que enfrente consecuencias. Pero no lo maté, Amara. La miró intensamente. Quería hacerlo. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que lo hiciera después de lo que te hizo. Pero pensé en ti. En lo que dirías. Y no pude. Hizo bien, susurró Amara. Él también es una víctima, Jon. De su padre, del rechazo, del dolor. Merece ayuda, no muerte. Jon sacudió la cabeza con asombro. Te dispara y tú defiendes su humanidad. ¿Quién eres tú, Amara Collins? Alguien que entiende lo que es sentirse sin importancia. Ella apretó su mano. Alguien que quiere creer que hasta las personas más rotas pueden sanar. ¿Incluyéndome a mí? Especialmente a usted. Y allí,
En esa habitación de hospital, mientras el sol comenzaba a salir sobre Milán, John Kenny hizo algo que no había hecho en 26 años. Dejó que alguien viera su alma completa. Con todas sus grietas, sus sombras, sus heridas que nunca habían sanado. Y Amara Collins, la mesera que se había convertido en su salvación, la miró y no huyó. Se quedó. Y eso cambió todo. 3 días después de salir del hospital, el mundo de Amara se derrumbó. Estaba en la mansión, recuperándose lentamente. John había sido incansable, cambiaba sus vendajes, le traía comida, se sentaba junto a ella durante horas sin hablar, simplemente sosteniendo su mano como si temiera que desapareciera si la soltaba. Por primera vez en su vida, Amara se sentía amada. Hasta que Luca llegó con las fotografías. «Jefe», dijo, entrando al salón donde Amara descansaba en el sofá. «Tenemos un problema». John levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Algo en la expresión de Luca hizo que se pusiera de pie inmediatamente. «¿Qué pasa?» Luca extendió una carpeta marrón. John la abrió. Y su rostro se transformó en piedra. «¿Qué es?», preguntó Amara, sintiendo un escalofrío en la columna. John no respondió. Simplemente le pasó una fotografía. Amara la tomó con manos temblorosas. Era de ella. Entrando al edificio donde vivía Valentina. La fecha en la esquina inferior era de 2 meses atrás. Otra foto, ella en el mercado. Hace 6 semanas. Otra, saliendo del restaurante Aurelio. Hace 3 meses. Había docenas. Todas tomadas antes de que conociera a John. Todas mostrándola en su vida cotidiana, completamente ajena a que alguien la observaba. «No entiendo», susurró. John tomó otra fotografía del fondo de la carpeta. Esta era diferente. Era de su madre. Elena Collins. Pero no era de hacía 12 años cuando murió. Era de hace 15 años. Y en la foto, su madre estaba sentada en un café, frente a un hombre que Amara reconoció de los cuadros que había visto en la mansión. El padre de John. Marco Kenny. No, la carpeta cayó de las manos de Amara. No, eso no es posible. Luca encontró esto en los archivos personales de Dante. La voz de John sonaba muerta. Estaba investigándonos a ambos. Buscando cualquier conexión que pudiera usar en nuestra contra. Mi madre nunca, ella no conocía. Había más cartas. Luca puso otro sobre la mesa. Entre tu madre y Marco Kenny. Fechadas hace 17 años. Amara abrió el sobre con dedos temblorosos. La letra era inconfundiblemente de su madre. Marco, no puedo seguir con esto. Tengo una hija. Tengo una vida. Lo nuestro fue un error hermoso, pero tiene que terminar. La respuesta estaba en la siguiente página. La letra masculina, firme. Elena, te he dado dinero durante años para mantener nuestro secreto. Si lo cuentas, destruiré todo lo que amas. Incluyendo a esa niña. El mundo se inclinó. No. Amara se llevó la mano a la boca. No, no, no. John se arrodilló frente a ella, tratando de tomar sus manos, pero ella retrocedió. Amara, escúchame. ¿Su padre amenazó a mi madre? Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Su padre la chantajeó? No sabía nada de esto. Te lo juro. ¿Y se supone que debo creerle? Amara se puso de pie tambaleándose, el dolor del hombro ardiendo pero insignificante comparado con el dolor en su pecho. ¿A usted? ¿Al hijo del hombre que torturó a mi madre? Amara, por favor. ¿El dinero que apareció misteriosamente cuando ella enfermó? ¿Las facturas que alguien pagaba anónimamente? Amara rió, un sonido histérico. Pensé que era un milagro. Pero era sangre sucia. Era dinero de silencio de su maldito padre. John se veía destrozado. Completamente roto. No soy mi padre. ¿No? Amara señaló las fotografías. Entonces, ¿por qué tenía hombres siguiéndome desde antes de conocernos? No me diga que esto es coincidencia. El silencio de John fue respuesta suficiente. Dios mío. Amara retrocedió. Usted lo sabía. Sabía sobre mi madre y... No. John dio un paso hacia ella. Las fotos no son mías. Son de Dante.
Él te estaba investigando porque sabía que mi padre tuvo una relación con tu madre. Pensó que podía usarte para destruirme. ¿Y cómo sé que eso es verdad? Porque te amo. La voz de Jon se quebró. Porque cada palabra que te he dicho ha sido real. ¿Real? Amara rió amargamente. Nada de esto es real. Yo no existo para usted como persona. Soy solo otra pieza en el tablero de ajedrez de su familia maldita. Eso no es verdad. ¿No? Entonces déjeme ir. Jon se quedó inmóvil. ¿Qué? Déjeme ir. Amara levantó la barbilla aunque las lágrimas seguían cayendo. Si realmente me ama, si alguna vez tuvo una pizca de respeto por mí, déjeme salir de esta mansión, de su vida, de este infierno que su familia creó. No puedo. ¿Por qué no? Porque si te vas, te matarán. Jon gritó, y el sonido resonó en las paredes. Dante tiene aliados. Personas que quieren vengarse de mí. Si sales por esa puerta, estarás muerta en 24 horas. Entonces moriré libre. Jon la miró como si lo hubiera apuñalado. No digas eso. ¿Por qué? Es la verdad. Prefiero morir siendo yo misma que vivir como su prisionera. No eres mi prisionera. Eres. ¿Qué? Amara extendió los brazos. ¿Su qué, Jon? ¿Su proyecto de caridad? ¿Su penitencia por los pecados de su padre? ¿Su manera de sentirse humano otra vez? Cada palabra era un cuchillo. Y Amara vio cómo cada una se clavaba en él. Bien. Quería que doliera. Quería que él sintiera aunque fuera una fracción del dolor que la estaba destrozando. Eres la mujer que amo, dijo Jon en voz baja. La única persona real en mi vida. La única razón por la que todavía creo que puedo ser algo más que el monstruo que mi padre creó. Pues lo siento. Amara se dirigió hacia la puerta. Pero no puedo ser su salvación. Apenas puedo salvarme a mí misma. Amara, espera. Ella se detuvo en el umbral sin voltear. Adiós, Jon Kenny. Y salió. Luca miró a su jefe, esperando órdenes. Esperando que le dijera que la detuviera, que cerrara las puertas, que hiciera lo que fuera necesario para que se quedara. Pero Jon solo se quedó allí, mirando el espacio vacío donde Amara había estado, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. Jefe, comenzó Luca. Déjala ir, susurró Jon. Pero es peligroso. Asigna hombres para que la protejan desde la distancia. Sin que ella lo sepa. Su voz sonaba muerta. Y si alguien intenta tocarla, quiero que desaparezcan de la faz de la tierra. Sí, jefe. Jon caminó hacia la ventana. Vio a Amara salir por el portón de la mansión, pequeña y frágil contra el cielo gris de Milán. Y supo, con una certeza que lo partió en dos, que acababa de perder lo único que le había importado en 10 años. Una semana sin ella fue una eternidad. Jon Kenny había enfrentado balas, traiciones, guerras territoriales. Había visto morir a su madre. Había construido un imperio sobre cenizas y sangre. Pero nada lo había preparado para el vacío que Amara dejó. La mansión estaba igual. Los cuadros seguían en las paredes. Los jardines permanecían perfectos. Pero todo se sentía muerto. Gris. Como si el color hubiera abandonado el mundo cuando ella se fue. Jon no comía. Apenas dormía. Pasaba las noches en su estudio, restaurando pinturas con manos que temblaban, tratando de encontrar paz en el único lugar que su madre le había enseñado. Pero ni siquiera el arte podía llenar ese agujero. Jefe. Luca entró sin tocar. Algo que solo hacía en emergencias. Tenemos movimiento. Jon levantó la vista. Tenía ojeras profundas. Barba de días. Parecía un fantasma de sí mismo. ¿Amara está bien? Era siempre su primera pregunta. Cada vez que Luca entraba. Físicamente, sí. Está de vuelta en su apartamento. Volvió a trabajar en el Aurelio. Pero jefe, Luca dudó. No está bien. Mis hombres dicen que apenas habla. Que se mueve como si estuviera en piloto automático. Algo se retorció en el pecho de Jon. Mientras esté a salvo. Ese es el problema. Luca puso un teléfono sobre el escritorio. Dante escapó. Jon se puso de pie de golpe. ¿Qué? Hace 3 horas. Durante el traslado. Mató a 2 guardias y desapareció.
Luca tragó saliva. Y jefe, dejó un mensaje. Presionó play en el teléfono. La voz de Dante, distorsionada pero reconocible, llenó el estudio. Hermano. Me quitaste todo. Tu legitimidad, tu imperio, tu amor propio. Ahora voy a quitarte lo único que realmente te importa. La chica. Para medianoche, Amara Collins estará muerta. Y tú vivirás con ese dolor por el resto de tu miserable vida. Como yo he vivido con el mío. El teléfono se estrelló contra la pared. ¿Dónde está? La voz de John era puro hielo. No lo sabemos. Pero jefe, ella está trabajando esta noche. En el Aurelio. Turno hasta las 11. John ya estaba tomando su chaqueta, revisando su arma. Reúne a todos los hombres. Ahora. Ya están en camino. Luca. John se volvió. Si le pasa algo. No le pasará nada, dijo Luca con firmeza. Se lo prometo. Pero ambos sabían que las promesas en su mundo no significaban nada contra la locura de un hombre roto. Amara estaba limpiando mesas cuando sintió los ojos sobre ella. Era una sensación que había aprendido a reconocer después de semanas viviendo con John. Esa presión invisible. Ese peso de una mirada. Se volvió. El restaurante estaba lleno. Comensales ricos cenando bajo candelabros. Conversaciones flotando sobre vino caro. Todo normal. Excepto por el hombre sentado solo en una mesa del rincón. No era el rincón privado. Era una mesa común. Pero había algo en el que hizo que el corazón de Amara se detuviera. Cabello oscuro. Ojos grises. Pero donde John era control, este hombre era caos. Dante. Sus miradas se encontraron. Y él sonrió. Amara dejó caer la bandeja. Los platos se estrellaron contra el suelo. Amara. Franco corrió hacia ella. ¿Estás bien? Pero ella no podía hablar. No podía moverse. Porque Dante se había puesto de pie y caminaba hacia ella con pasos lentos, deliberados. Y en su mano, apenas visible bajo su chaqueta, había una pistola. Hola, Amara, dijo cuando llegó a su lado. Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación. Su voz se quebró. Camina hacia la cocina. Despacio. Y sonríe. Presionó el arma contra sus costillas. O empiezo a disparar a todos estos comensales inocentes. Tú decides. Amara miró alrededor. Valentina estaba al otro lado del salón. Franco hablaba con un cliente. Nadie se había dado cuenta. Está bien, susurró. Voy. Caminaron hacia la cocina. Dante sonreía a cualquiera que los miraba, como si fueran viejos amigos. Pero Amara sentía el metal frío presionado contra su cuerpo. En la cocina, Dante cerró la puerta con seguro. Muy bien. Ahora. ¿Por qué? Amara se volvió hacia él. Ya me disparó una vez. ¿No fue suficiente? Dante la miró con esos ojos tan parecidos a los de John pero tan diferentes. Eso fue un accidente. Apuntaba a Valentina, no a ti. Se pasó una mano por el cabello. Pero ahora es personal. No le he hecho nada. Le diste esperanza a mi hermano. Dante escupió las palabras. Lo hiciste creer que podía ser algo más que el monstruo que somos. Y eso es imperdonable. Él no es un monstruo. ¿No? Dante rió. ¿Sabes cuántas personas ha matado? ¿Cuántas vidas ha destruido para construir su imperio? Sé quién es. Amara levantó la barbilla. Conozco sus sombras. Pero también conozco su luz. No tiene luz. Ninguno de nosotros la tiene. Usted tampoco era un monstruo, dijo Amara suavemente. Era un niño que necesitaba amor y nunca lo recibió. Que necesitaba sentirse importante y siempre fue ignorado. Dante la miró con incredulidad. ¿Me estás defendiendo? ¿Después de todo lo que te hice? Estoy diciendo que entiendo el dolor. Amara dio un paso hacia él. Mi madre murió sola, aterrorizada por las amenazas de su padre. Yo crecí sintiendo que no era suficiente, que nunca sería nada. Ese dolor, ese vacío, sé lo que se siente. La pistola en la mano de Dante tembló. No hagas esto. ¿Hacer qué? Tratar de salvarme. Lágrimas brillaban en sus ojos.
Estoy más allá de la salvación. Nadie está más allá de la salvación. Lo estoy. Gritó Dante. ¿No lo entiendes? He matado. He torturado. He hecho cosas que me convierten exactamente en el monstruo que mi padre, que Marco Kenny era. Pero aún puede detenerse. No puedo. Dante levantó la pistola hacia ella. Ya he llegado demasiado lejos. Entonces dispare. Amara no retrocedió. Pero míreme a los ojos cuando lo haga. Vea a la persona que está matando. No un símbolo. No una herramienta de venganza. Una persona. Dante la miró. Su mano temblaba violentamente. Yo, no puedo. La puerta explotó hacia adentro. Jon entró como una tormenta, con Luca y 3 hombres más detrás. Todos tenían armas apuntando directamente a Dante. Aléjate de ella. Rugió Jon. Pero Amara se movió. Se colocó entre Jon y Dante, con los brazos extendidos. No. Amara, ¿qué haces? Jon la miró como si estuviera loca. No lo mate. Por favor. Tiene una pistola apuntándote. Ya no. Amara señaló. Dante había bajado el arma. Estaba llorando abiertamente ahora, temblando como un niño asustado. Mírelo, Jon. Ese no es un asesino. Es su hermano. Amara, muévete. No. Ella caminó hacia Dante lentamente. Le quitó la pistola de las manos. Él no se resistió. Se acabó, Dante. Ya no tiene que pelear más. Dante se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas, sollozando. Lo siento, murmuraba una y otra vez. Lo siento, lo siento, lo siento. Jon bajó su arma lentamente. Miró a Amara. A su hermano. Y algo en su expresión cambió. Caminó hacia Dante. Luca y los otros se tensaron, esperando violencia. Pero Jon se arrodilló junto a su hermano. Y lo abrazó. Dante se congeló. Luego se aferró a Jon como si fuera lo único que lo mantenía atado a la tierra, sollozando contra su hombro como no lo había hecho desde que eran niños. Lo siento, gimió Dante. Siento todo. Siento no ser suficiente. Siento odiarte. Siento. SHHH. Jon sostuvo a su hermano con más fuerza. Yo también lo siento. Siento no verte. No escucharte. No protegerte de papá cuando debí hacerlo. Él me odiaba. Nos odiaba a ambos. Solo que de maneras diferentes. Jon se apartó lo suficiente para mirar a Dante a los ojos. Pero él está muerto. Y nosotros seguimos vivos. Y podemos intentar ser mejores que él. ¿Cómo? Jon miró a Amara. Ella le devolvió la mirada con ojos llenos de lágrimas y algo más. Amor. Perdón. Esperanza. Encontrando a alguien que nos recuerde que somos humanos, dijo Jon. Y aferrándose a ellos con todo lo que tenemos. 1 hora después, Dante estaba en custodia. Pero no en una celda normal. Jon había hecho arreglos para que fuera a una instalación psiquiátrica privada. Tratamiento, no castigo. Estaré pagando para siempre los crímenes que cometí, había dicho Dante antes de irse. Pero al menos intentaré sanar. Y ahora, en el callejón detrás del Aurelio, Jon y Amara estaban finalmente solos. El silencio se extendió entre ellos. Pesado. Cargado de todo lo que se habían dicho. Todo lo que no habían dicho. Salvaste su vida, dijo Jon finalmente. La vida del hombre que te disparó. Salvé a su hermano, corrigió Amara. Porque usted lo necesita. Porque la familia, aunque esté rota, todavía significa algo. Jon dio un paso hacia ella. Mi padre hizo cosas horribles. A tu madre. A mi hermano. A incontables otras personas. Lo sé. Yo he hecho cosas horribles también. Lo sé. Pero yo, su voz se quebró, no quiero ser ese hombre contigo. No quiero que nuestro amor esté construido sobre mentiras o secretos o el legado podrido de mi familia. Amara sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Entonces, ¿qué quiere? Jon cayó de rodillas frente a ella. El jefe de la mafia. El hombre más poderoso de Milán. De rodillas en un callejón sucio. Quiero empezar de nuevo. Quiero cortarte de verdad. Sin peligros, sin secretos,
sin el peso de nuestros pasados destruyéndonos. Tomó sus manos. Quiero llevarte a cenar a lugares donde nadie me conozca. Quiero caminar contigo por los museos que mi madre amaba. Quiero la oportunidad de amarte de la manera que mereces. Jon. Y si me das esa oportunidad, te prometo que pasaré cada día del resto de mi vida demostrándote que soy más que mi apellido. Más que mi imperio. Más que el hijo del hombre que hirió a tu madre. Amara lo miró. Vio al hombre que había sido. Al hombre que era. Y al hombre que podía llegar a ser. Levántese, dijo suavemente. ¿Amara? Por favor. Levántese. Jon se puso de pie lentamente, con miedo reflejado en sus ojos grises. Amara lo miró durante un largo momento. Luego se acercó y lo besó. Fue diferente a cualquier otro beso. Fue perdón y promesa. Dolor y sanación. Pasado y futuro fusionándose en un solo momento perfecto. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los rostros. Sí, susurró Amara. Sí a todo. Jon la abrazó como si fuera lo más precioso del mundo. Porque lo era. Te amo, murmuró contra su cabello. Dios, te amo tanto. Yo también te amo. Amara se aferró a él. Y vamos a sanar juntos. Los dos. Las cosas rotas y hermosas que somos. Y allí, en un callejón de Milán, bajo las estrellas que apenas se veían a través de la contaminación lumínica, dos almas rotas encontraron lo que habían estado buscando toda su vida. Un hogar. El uno en el otro. El momento perfecto duró exactamente 3 días. 3 días en los que Jon y Amara reconstruyeron lo que había sido roto. Caminaron por las calles de Milán como personas normales. Cenaron en pequeñas trattorias donde nadie conocía el apellido Kenney. Visitaron museos donde Jon le explicaba cada pincelada de los maestros mientras Amara veía brillar sus ojos con la pasión que su padre había intentado matar. 3 días de paz. Y entonces el pasado regresó para cobrar su última deuda. Amara estaba en la mansión, preparando café en la cocina, cuando escuchó las voces elevadas en el estudio de Jon. No. No voy a hacerlo. La voz de Jon resonaba con furia. Jefe, no tiene opción. Luca sonaba desesperado. Si no se presenta, vendrán por usted. Por todos nosotros. Amara dejó la taza y caminó hacia el estudio. La puerta estaba entreabierta. ¿Qué sucede?, preguntó entrando. Jon se volvió. Tenía un papel arrugado en la mano y su rostro estaba pálido. Nada. Un asunto de negocios. No me mienta. Amara cruzó los brazos. Pensé que habíamos terminado con los secretos. Jon cerró los ojos. Cuando los abrió, había derrota en ellos. Es el consejo. ¿Qué consejo? El consejo de las 5 familias. Luca fue quien respondió. Las organizaciones criminales más poderosas de Italia. Se reúnen una vez cada década para resolver disputas. Establecer territorios. Hacer negocios. ¿Y qué tiene que ver Jon con eso? Mi padre era parte del consejo, dijo Jon con voz tensa. Cuando murió, yo tomé su lugar. Pero hace 10 años juré que nunca más asistiría. Que no perpetuaría ese legado. Entonces no vaya. No es tan simple. Jon le mostró el papel. Han convocado una sesión de emergencia. Por mí. Dicen que he roto el código al dejar que Dante viva después de que intentó matarme. Que he mostrado debilidad. Y en nuestro mundo, la debilidad se castiga con la muerte, terminó Luca sombríamente. Quieren ejecutarlo, jefe. O peor, quieren iniciar una guerra entre familias que dejará Milán bañado en sangre. El estómago de Amara se contrajo. ¿Cuándo es esa reunión? Esta noche. Medianoche. En la villa toscana, a las afueras de la ciudad. Entonces iremos juntos. Jon la miró como si hubiera perdido la cabeza. Absolutamente no. No voy a dejar que vaya solo a un nido de serpientes. Amara, estas personas no son como Dante. No tienen conflictos internos que podamos sanar. Son. Buscó la palabra, depredadores puros. Y si te llevas, te usarán contra mí. Bien. Úseme. Amara se acercó a él. Porque si va a morir esta noche, no voy a quedarme aquí esperando. Voy a estar a su lado. No voy a arriesgar tu vida.
No le estoy pidiendo permiso. Se miraron. Dos voluntades de acero chocando. Finalmente, Jon suspiró. Eres la persona más terca que he conocido. Lo aprendí del mejor. Amara tomó su mano. Juntos. Pase lo que pase. Jon entrelazó sus dedos con los de ella. Juntos. La villa toscana era una mansión del siglo XVII rodeada de viñedos y oscuridad. Cuando el auto de Jon atravesó las puertas, Amara vio docenas de vehículos de lujo estacionados, Mercedes, Bentleys, Maseratis. Los juguetes de hombres peligrosos. Últimas reglas, dijo Jon mientras Luca detenía el auto. No hables a menos que te pregunten directamente. No mires a nadie demasiado tiempo. Y si algo sale mal, coges. ¿Entendido? Entendido, mintió Amara. Porque sabía que si algo salía mal, no iba a correr a ninguna parte. Entraron a la villa. El salón principal era opulento, techos con frescos, columnas de mármol, una mesa larga de roble donde 5 hombres estaban sentados. Cada uno representaba una familia. Cada uno había matado para llegar allí. En la cabecera estaba don Salvatore Russo, el más viejo de todos. Tenía 80 años pero ojos que parecían ver a través de las almas. Jon Kennie, dijo con voz rasposa. Llegaste. ¿Y trajiste compañía? Todos los ojos se clavaron en Amara. Mi prometida, dijo Jon sin titubear. Amara Collins. Amara sintió su corazón saltar. ¿Prometida? Él nunca había. Pero no había tiempo para procesar. Jon le había dado un título. Una protección. En ese mundo, matar a la prometida de un jefe era declarar una guerra total. Encantadora. Don Salvatore sonrió, pero no había calidez en ello. Siéntense. Se sentaron en el extremo opuesto de la mesa. Luca se quedó de pie detrás de ellos, una mano dentro de su chaqueta. Vamos al punto, dijo uno de los otros hombres, más joven, con una cicatriz que le cruzaba la garganta. Dejaste vivir a tu hermano, Kennie. Un hermano que intentó matarte. Que mató a varios de nuestros asociados en su búsqueda de venganza. Dante está recibiendo tratamiento psiquiátrico, respondió Jon con calma. Ya no es una amenaza. ¿Tratamiento? El hombre rió. En mi familia, el tratamiento para la traición es una bala. Por eso tu familia ha estado en guerra durante 3 generaciones, replicó Jon. El ciclo de violencia nunca termina si nunca se rompe. Filosofía bonita. Pero peligrosa. Don Salvatore se inclinó hacia adelante. Hemos mantenido el orden durante décadas con reglas simples. Traición se paga con sangre. Debilidad se paga con muerte. Y tú, mi joven amigo, has mostrado ambas. Mostré misericordia. Y coraje. Algo que ninguno de ustedes ha tenido en años. Un murmullo recorrió la mesa. Cuidado, Kennie, advirtió el hombre de la cicatriz. Estás aquí por nuestra gracia. Estoy aquí porque me convocaron. Pero no necesito su gracia. Jon se puso de pie. De hecho, vengo a hacer un anuncio. Don Salvatore levantó una ceja. Ah, ¿sí? Renuncio. Al consejo. A mi asiento. A todo. Jon miró a cada hombre directamente. La familia Kennie se retira del negocio criminal. El silencio fue absoluto. Luego estalló el caos. Estás loco. No puedes simplemente irte. Conoces demasiados secretos. Don Salvatore levantó una mano. Todos se callaron. Explícate. He pasado 10 años construyendo un imperio sobre la sangre de mi padre. Y estoy cansado. Jon tomó la mano de Amara. Quiero una vida diferente. Quiero transformar los negocios legítimos de mi familia en algo real. Restauración de arte, inversiones en cultura, filantropía. Quiero honrar a las personas que amé en lugar de perpetuar la violencia que las mató. Hermoso discurso. Don Salvatore aplaudió lentamente. Pero sabes que no podemos permitirlo. Sabes demasiado. Si te vas, podrías hablar. Podrías convertirnos a todos. No hablaré. Tienen mi palabra. Tu palabra. El anciano rió. ¿Y qué garantía tenemos? Amara se puso de pie. Todos la miraron, sorprendidos. Yo soy la garantía. Amara, no,
Jon trató de detenerla. Pero ella se soltó y caminó hacia don Salvatore. Mi madre fue chantajeada por el padre de Jon durante años. Murió con ese secreto. Yo crecí en pobreza porque su familia la silenció. Miró a cada hombre. Tengo más razones que nadie aquí para odiar a los Kennye. Para querer venganza. ¿Y tu punto es? Preguntó don Salvatore. Mi punto es que lo amo de todas formas. Amara sintió lágrimas en sus ojos. Porque Jon no es su padre. Ninguno de nosotros tiene que ser nuestros padres. Podemos romper los ciclos. Podemos elegir ser mejores. Filosofía linda. Pero ingenua. ¿Ingenua? Amara sacó algo de su bolso. Un sobre. Esto es una confesión completa. Cada crimen de la familia Kennye que Jon conoce. Cada secreto. Cada nombre. Lo dejó sobre la mesa. Está dirigido a un abogado con instrucciones de abrirlo solo si algo nos pasa a Jon o a mí. Si nos dejan ir en paz, este sobre será destruido. Pero si nos tocan, todo sale a la luz. El rostro de Jon estaba pálido. Amara, ¿cuándo? Anoche. Mientras dormías. Lo miró. Luca me ayudó. Porque él también está cansado de la violencia. ¿Verdad, Luca? Luca asintió lentamente. Es verdad, don Salvatore. Muchos de nosotros lo estamos. Queremos algo mejor. Don Salvatore tomó el sobre. Lo abrió. Leyó las primeras páginas. Su rostro no reveló nada. Finalmente, habló. Eres astuta, chica. Suicidio mutuo asegurado. Si caemos, tú caes. Si tú caes, todos caemos. Exactamente. Amara levantó la barbilla. Así que la pregunta es, ¿quieren paz o destrucción? Don Salvatore la miró durante un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, se rió. Fue una risa genuina. Profunda. Marco Kennye era un bastardo cruel. Pero tenía buen ojo para el talento. Miró a Jon. Tu padre habría odiado a esta mujer. Lo sé, dijo Jon, caminando hacia Amara y tomándola de la cintura. Por eso la amo. Está bien. Don Salvatore dejó el sobre la mesa. Tienes tu salida, Kennye. Pero bajo estas condiciones, te retiras completamente. Transfieres todos los negocios ilegítimos a las familias que representamos aquí. Mantienes solo lo legal. Y nunca hablas de esto. Aceptado. Y una cosa más. El anciano sonrió. Invítame a tu boda. Quiero ver al hombre que tuvo el coraje de elegir el amor sobre el poder. Salieron de la villa una hora después. El auto estaba en silencio mientras Luca conducía de regreso a la ciudad. Finalmente, Jon habló. ¿Prometida? Amara se sonrojó. Usted lo dijo primero. Lo dije para protegerte. ¿Y ahora? Jon se volvió hacia ella. En sus ojos grises había algo que quitaba el aliento. Ahora lo digo porque quiero que sea verdad. Sacó algo de su bolsillo. Una pequeña caja de terciopelo. Iba a esperar el momento perfecto. Pero después de esta noche, me di cuenta de que el momento perfecto es cualquier momento contigo. Abrió la caja. Dentro había un anillo. Simple. Elegante. Con una pequeña piedra que brillaba como el cielo al amanecer. Era de mi madre, dijo Jon en voz baja. Lo único que guardé de ella. Y no puedo pensar en nadie más digno de llevarlo. Amara no podía respirar. Jon. Cásate conmigo, Amara Collins. No porque necesite protección o redención o porque estemos atrapados en este mundo oscuro. Tomó su mano. Cásate conmigo porque me haces querer ser mejor. Porque contigo descubrí que todavía hay luz en mí. Porque te amo con cada parte rota de mi alma. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Amara ahora. Sí, susurró. Sí, 1000 veces sí. Jon deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto. Y luego la besó como si fuera la primera y última vez. Como si pudiera verter todas las palabras que nunca había aprendido a decir en ese único contacto. Desde el asiento delantero, Luca sonrió. Felicidades, jefe. Se llora. Amara rió entre lágrimas. ¿Señora Kennye? Suena extraño. Suena perfecto, corrigió Jon.
Y mientras Milán se deslizaba más allá de las ventanas, dos personas que habían sido forjadas en dolor y oscuridad finalmente encontraron su camino hacia la luz. Juntos. Como siempre debió ser. 6 meses después. El sol de primavera entraba por las ventanas del que alguna vez fue el estudio privado de Marco Kennie. Ahora era algo completamente diferente. Las paredes que habían presenciado décadas de decisiones violentas, de órdenes de muerte susurradas, de pactos sellados con sangre, ahora estaban cubiertas de lienzos en restauración. Pinturas del Renacimiento que John trabajaba con manos pacientes, devolviéndoles la vida pincelada por pincelada. La Fundación Sofía Kennie para la Restauración del Arte había abierto sus puertas 3 meses atrás. Era un centro sin fines de lucro dedicado a preservar obras maestras dañadas y ofrecer becas a jóvenes artistas de barrios desfavorecidos. El nombre honraba a la madre de John. El propósito honraba todo lo que ella había creído. Y Amara estaba en el centro de todo. Señora Kennie, tiene una llamada. La asistente asomó la cabeza por la puerta. Es del Museo Uffizi en Florencia. Dicen que están listos para la presentación de la exposición. Amara levantó la vista de los papeles que revisaba. Incluso después de 6 meses, el título todavía la hacía sonreír. Señora Kennie. Nunca pensó que lo llevaría con orgullo. Pero había aprendido que los nombres no definían a las personas. Las acciones sí. Diles que confirmo mi asistencia. John y yo estaremos allí la próxima semana. La boda había sido pequeña. Íntima. En un jardín privado con apenas 20 invitados, Valentina llorando de felicidad en primera fila, Luca como padrino luciendo incómodo en un smoking, algunos empleados leales de la fundación, y para sorpresa de todos, don Salvatore Russo, quien llegó con un regalo extravagante y una sonrisa enigmática. Nunca pensé que viviría para ver a un Kennie elegir la paz, le había susurrado a Amara durante la recepción. Cuídalo bien, bambina. Es un milagro viviente. Lo sé, había respondido ella. Y los milagros deben protegerse. No hubo luna de miel extravagante. En lugar de eso, pasaron 2 semanas en una pequeña casa en la campiña toscana, lejos de todo y de todos. Días enteros sin hablar de negocios, de peligros, de pasados. Solo John y Amara, aprendiendo a ser simplemente, ellos mismos. Marido y esposa. Compañeros. Sanadores mutuos de heridas antiguas. Amara caminó por el pasillo de la mansión hacia el ala este, donde habían convertido varias habitaciones en espacios de terapia y arte. En una de ellas encontró a John, pero no estaba solo. Dante estaba sentado frente a un caballete, con un pincel en mano temblorosa, intentando mezclar colores en una paleta. John estaba detrás de él, guiándolo con paciencia infinita. Suavemente, decía John. Deja que el pincel haga el trabajo. No fuerces. No puedo, mis manos tiemblan demasiado. Es el medicamento. Tomará tiempo. Pero lo estás logrando. Mira. John señaló el lienzo. Esa transición de luz a sombra es perfecta. Dante miró su trabajo con ojos que lentamente estaban reaprendiendo a ver belleza en lugar de dolor. Los últimos 6 meses habían sido transformadores para él. Después del encuentro con el consejo, John había establecido un acuerdo. Dante viviría en la mansión, bajo supervisión médica constante, mientras recibía tratamiento intensivo para sus traumas. Terapia diaria. Medicación cuidadosamente calibrada. Y algo que ninguno de los hermanos había tenido jamás, conversaciones honestas. Hablaban sobre su infancia. Sobre Marco y sus crueldades. Sobre Sofía y cómo su muerte los había roto de maneras diferentes. Sobre el dolor de cargar con apellidos manchados de sangre. Y lentamente, dolorosamente, Dante comenzó a sanar. No sería rápido. No sería fácil. Había noches en que las pesadillas lo despertaban gritando. Días en que la culpa amenazaba con tragárselo entero. Pero John estaba allí. Y Amara también. Eso está hermoso, Dante, dijo Amara acercándose. Dante levantó la vista. Ya no había locura en esos ojos grises. Solo cansancio. Y un atisbo de esperanza frágil. ¿De verdad? De verdad. Mamá Sofía estaría orgullosa. Algo se quebró en el rostro de Dante. Desde que había comenzado la terapia,
Jon y Amara lo habían animado a conectarse con el recuerdo de su madre. La única persona que lo había amado incondicionalmente, sin importar su ADN. Ella solía decirme que tenía ojo para el color, susurró Dante. Cuando tenía 5 años, me llevó a un museo y pasé horas mirando un Monet. Dijo que era especial. Lo eres, dijo Jon con firmeza. Y vamos a probártelo cada día hasta que lo creas. Los hermanos intercambiaron una mirada. En ella había décadas de dolor. Pero también algo nuevo. Perdón. Esa noche, Amara y Jon cenaron en la terraza que daba a los jardines. Las luces de Milán brillaban en la distancia, pero allí, en su pequeño refugio, todo era paz. Valentina llamó hoy, dijo Amara, sirviendo vino. Quiere invitarnos a cenar este fin de semana. Dice que tiene noticias importantes. ¿Crees que finalmente aceptó la propuesta de Roberto? Amara sonrió. El chef de la mansión había estado cortejando a su querida amiga durante meses. Era dulce verlos juntos, 2 personas maduras encontrando amor en la segunda mitad de sus vidas. Espero que sí. Se merecen ser felices. Como nosotros. Jon extendió la mano sobre la mesa. Amara la tomó, entrelazando sus dedos. El anillo de Sofía brillaba suavemente bajo la luz de las velas. ¿Eres feliz?, preguntó Jon en voz baja. De verdad. Con todo esto. La fundación, Dante viviendo aquí, la transformación de todo. Amara lo miró. A ese hombre que había pasado de ser una amenaza en un restaurante elegante a ser su mayor tesoro. Soy más feliz de lo que jamás imaginé posible. ¿Incluso cuando extrañas servir mesas?, bromeó él. Especialmente entonces. Ella rió. Aunque debo admitir que prefiero trabajar en la fundación. Ver a esos niños de barrios difíciles descubrir el arte por primera vez, es magia, Jon. Lo sé. Vi tu cara cuando esa niña de 10 años terminó su primera pintura la semana pasada. Brillabas. Porque ella me recordó a mí. Una chica sin nada, buscando belleza en un mundo feo. Jon se puso de pie y caminó hacia ella. La tomó de las manos y la levantó, atrayéndola a sus brazos. No eres esa chica sin nada. Nunca lo fuiste. Besó su frente. Siempre fuiste extraordinaria. Solo necesitabas que alguien te lo mostrara. Y usted necesitaba que alguien le mostrara que era más que su apellido. Nos salvamos mutuamente. Nos elegimos mutuamente, corrigió Amara. Que es aún mejor. 2 semanas después, Amara estaba en Florencia, parada frente a una multitud de críticos de arte, periodistas y filántropos, inaugurando la primera exposición itinerante de la Fundación Sofía Kenie. Jon estaba a su lado, impecable en un traje gris oscuro, pero con esa paz en sus ojos que nunca había tenido antes. Esta exposición, dijo Amara al micrófono, su voz clara y firme, celebra la restauración. No solo de pinturas, sino de vidas. Cada obra que ven aquí estuvo dañada, descartada, considerada perdida. Pero con paciencia, habilidad y amor, fueron traídas de vuelta a la vida. Miró a Jon. Mi esposo me enseñó que lo mismo es posible para las personas. Que no importa cuán rotos estemos, cuán manchado esté nuestro pasado, siempre hay esperanza de redención. De transformación. De belleza naciendo de las cenizas. La multitud aplaudió. Pero Amara solo tenía ojos para Jon, quien la miraba como si fuera la obra de arte más preciosa del mundo. Después de la presentación, mientras caminaban por las calles de Florencia bajo el cielo del atardecer, Jon se detuvo frente a una pequeña iglesia. Mi madre se casó aquí, dijo en voz baja. Antes de que supiera en qué se estaba metiendo. Cuando todavía creía en finales felices. Ella tenía razón en creer, dijo Amara. Solo que su final feliz no era con tu padre. Era con ustedes. Con sus hijos. Con el amor que les dio y que sobrevive en cada decisión que tomas. Jon la miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo encuentras luz en todo? Porque aprendí del mejor restaurador que conozco. Amara tocó su pecho, sobre su corazón. Usted toma cosas rotas y las hace hermosas otra vez. Lo hace con pinturas. Y lo hizo conmigo. Amara. Y yo lo hice con usted. Sonrió. Somos el proyecto de restauración del otro. Y vamos a trabajar en eso por el resto de nuestras vidas.
Jon la besó allí, frente a la iglesia donde su madre había soñado con el amor, bajo el cielo toscano que se teñía de dorado y rosa. Y en ese momento, todas las piezas rotas finalmente encajaron. Un año después, la mansión Kenny estaba transformada completamente. Ya no era la fortaleza oscura del jefe de la mafia. Era un centro cultural vibrante. La fundación había crecido exponencialmente. Ahora ofrecían programas para jóvenes en riesgo, talleres de arte terapia, exposiciones mensuales, y becas completas para estudiantes talentosos de toda Italia. Dante tenía su propio estudio en el ala norte. Después de 18 meses de tratamiento intensivo, había comenzado a vender sus propias obras bajo el seudónimo de Lombardi, usando el apellido de soltera de su madre. Sus pinturas, oscuras pero esperanzadoras, resonaban con coleccionistas que veían en ellas la lucha entre luz y sombra. Todavía tenía días difíciles. Pero ahora tenía herramientas. Tenía apoyo. Tenía una familia que no lo había abandonado. Valentina se había casado con Roberto en una ceremonia alegre donde Amara fue la madrina y lloró más que la novia. Ahora vivían en una casa pequeña cerca de la mansión, y Valentina visitaba cada semana para asegurarse de que Amara comiera bien y no trabajara demasiado. Luca había encontrado su propio camino. Ya no era el guardaespaldas del jefe de la mafia. Era el director de seguridad de la fundación, protegiendo arte en lugar de criminales. Y había comenzado a salir con una de las curadoras, una mujer brillante llamada Giulia que lo hacía sonreír de maneras que nadie había visto antes. ¿Listo?, preguntó Amara, asomándose por la puerta del estudio de Jon. Él estaba terminando los últimos toques en una restauración particularmente delicada, un fragmento de un fresco del siglo XV que había sobrevivido un incendio. Casi. Dio una pincelada final y se apartó, admirando su trabajo. Listo. Es hermoso. Lo es. Jon limpió sus pinceles. ¿Nerviosa? Aterrorizada. Él rió y caminó hacia ella, rodeándola con sus brazos. Vas a ser increíble. Como siempre. Esa tarde, Amara daría su primera conferencia en la Universidad de Milán sobre arte como herramienta de sanación social. La chica que había limpiado casas y servido mesas ahora era oradora invitada en instituciones prestigiosas. La vida era extraña. Hermosa. Impredecible. ¿Jon?, dijo Amara suavemente, girándose en sus brazos. Sí. Tengo algo que decirte. Algo en su tono hizo que él se pusiera alerta inmediatamente. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Sí. Algo pasó. Amara tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Pasó esto. Jon se quedó inmóvil. Sus ojos se ensancharon. ¿Estás? 10 semanas. Amara sonrió a través de lágrimas felices. Vamos a tener un bebé, Jon. Por un momento, él no pudo hablar. Solo la miraba con una expresión de asombro absoluto. Luego la levantó en sus brazos y la giró, riendo y llorando al mismo tiempo. ¿Un bebé? ¿De verdad? ¿De verdad? Dios mío. Dios mío, Amara. La dejó en el suelo pero siguió sosteniéndola como si fuera lo más precioso del universo. Vamos a ser padres. ¿Estás feliz? ¿Feliz? Jon la besó con tanta ternura que sintió que se derretía. No hay palabras. Estoy completo. Se abrazaron en ese estudio lleno de arte rescatado, en esa mansión transformada de fortaleza a santuario, en esa vida que habían construido juntos sobre las ruinas de sus pasados. Será diferente, prometió Jon, sus manos acariciando suavemente el vientre todavía plano de Amara. Nuestro hijo crecerá con amor. Con arte. Con paz. Sin secretos oscuros ni legados de violencia. Crecerá conociendo la historia de cómo sus padres se encontraron, dijo Amara. Como una mesera insultó a un hombre peligroso y cambió 2 vidas para siempre. 3 vidas. Jon sonrió. No olvides a Dante. Él va a ser el tío más sobreprotector del mundo. Y Valentina la abuela honoraria que lo va a malcriar sin remedio. Y Luca el padrino que le va a enseñar a defenderse. Va a estar tan amado. Amara sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Tan rodeado de personas que han convertido su dolor en amor. Como sus padres. Se besaron mientras el sol se ponía sobre Milán,
pintando el cielo con los mismos colores que Jon usaba en sus restauraciones, dorados de esperanza, rosas de nuevos comienzos, púrpuras de transformación. 6 meses después. El llanto de un bebé llenó la mansión Kenney por primera vez en 36 años. Sofía Elena Kenney había llegado al mundo en una mañana de primavera, con los ojos grises de su padre y el espíritu feroz de su madre. Jon la sostenía como si fuera de cristal, con lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba ese pequeño milagro. «Hola, pequeña», susurraba. «Soy tu papá. Y te prometo que voy a protegerte, amarte, y enseñarte que la belleza existe incluso en lugares rotos». Amara, exhausta pero radiante en la cama del hospital, sonreía. «Ya la está malcriando. Es mi trabajo». Jon besó la frente diminuta de su hija. «Mi único trabajo importante». La puerta se abrió. Dante entró tímidamente, con un ramo de flores y lágrimas en los ojos. «¿Puedo?» «Ven a conocer a tu sobrina», dijo Amara. Dante se acercó lentamente. Cuando miró a la bebé, algo se iluminó en su rostro. Algo que había estado apagado durante décadas. «Se parece a mamá», susurró. «Tiene sus ojos». «Lo sé». Jon sonrió. «Por eso lleva su nombre. Sofía». Dante tocó suavemente la pequeña mano del bebé. «Te voy a cuidar, pequeña Sofía. Te voy a enseñar a mezclar colores y a ver la belleza en todo. Como tu abuela me enseñó a mí». Y viendo a los dos hermanos inclinados sobre esa nueva vida, Amara supo que el ciclo finalmente se había roto. La violencia había terminado. El dolor había sido transformado. Y de las cenizas de un imperio criminal, había nacido algo puro y hermoso. Una familia. Una de verdad. Basada en amor, no en miedo. En elección, no en sangre. En esperanza, no en desesperación. Queridos espectadores, hemos llegado al final de esta historia extraordinaria. Esta historia nos enseña que no importa cuán roto estés, cuán oscuro sea tu pasado, o cuán imposible parezca el futuro. Siempre hay esperanza. Siempre hay oportunidad de elegir diferente. De ser diferente. De transformarte. Amara y Jon nos mostraron que el amor verdadero no ignora las sombras. Las abraza. Las sana. Las transforma en luz. Si esta historia tocó su corazón, por favor déjenme saber en los comentarios. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué lección se llevan? ¿Creen en las segundas oportunidades como yo? Y si aún no se han suscrito a este canal, este es el momento perfecto. Porque hay muchas más historias esperando ser contadas. Historias de amor, redención, valentía y esperanza. Denle like, comenten, compartan, y sobre todo, nunca olviden que ustedes también pueden escribir su propia historia de transformación. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Nos vemos en la próxima historia.